Cómo tenemos para empezar este programa a un hombre que la última vez que estuvo aquí fue hace 6 años. Me acuerdo, estuvo en 2 ocasiones hace 6 años cuando aspiraba a ser uno de los precandidatos por el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2020, antes de que saliera Gonzalo Castillo en la carrera, y luego que salió 2 veces en un mismo año lo tuvimos. Estuvimos conversando con él, un hombre al que conocemos desde hace muchísimos años y todos ustedes también en la vida pública, desde el primer gobierno de Leonel Fernández, pero ya en los últimos, Procurador General de la República, también ministro de Medio Ambiente, hizo una gran labor como ministro de Medio Ambiente. Se enfrentó en un momento determinado a un importante miembro de la familia del expresidente Leonel Fernández, porque hay que decirlo así, el senador de San Juan es como si fuera hijo del expresidente. Nos referimos a Félix Bautista y ustedes recuerdan ese famoso juicio y esa indignación de Félix Bautista frente al magistrado, en ese momento nuestro querido invitado del día de hoy. Pero ahora lo estamos viendo sacando de nuevo la cabeza. Estuvo muy tranquilo todos estos años en Santiago, venía para acá, venía para allá, y de repente empezamos a verlo más activo porque vuelve otra vez a aspirar a ser candidato por el PLD. Bienvenido, Francisco Domínguez Brito. Pasa por acá. Francisco, bienvenido a tu casa. Yo no te pude saludar. No, ahorita no se pudo. Y es verdad, ¿verdad? Ay, todo Que volvemos a aspirar. volvemos a la batalla, pero qué Te lindo. puedes poner en el medio para que no te hundas y te veas más alto. Qué lindo la introducción que ustedes hacen, porque yo le decía a Roosevelt qué carisma tiene. Qué lindo. Y le contaba un poco la historia. Yo recuerdo siendo fiscal del distrito. Eso fue en el 96 con Leonel, Cuando se 97. conoció Sí. el caso Llena Saibar. Wow. Así, Ustedes se recuerdan un caso muy triste. horrible. Donde un joven de 19 años fueron 34 puñaladas que primito. le dio a ese niño. Yo, en medio del estrado, le hice la pregunta al otro cómplice, ¿por Moliné. qué no lo impidió? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no lo impediste? ¿Por qué no hiciste alguna acción? Y él bajó la cabeza, bajó la mirada y en un tono así un poco lento me dijo, porque no supe decir que no. Y yo me prometí, cada vez que participo en charlas con jóvenes, en encuentros, contar esta historia, porque saber decir que no es fundamental en los jóvenes. Hoy, por ejemplo, Santiago vive un dolor muy grande, hijos de amigos murieron en accidentes Ay, de sí. adolescentes de 17, 16 años. Y no es que a veces la vida es compleja y a veces no es juzgar, a veces es educar en nuestros muchachos, no cansarse de saber decir que no. Tengo un traguito, decir que no. Mi amigo tiene un traguito, decir que no. Sí. Alguien me provoca hacer algo incorrecto, decir que no. Se van a burlar los demás compañeros, van a decir que yo No soy importa. un palomo, no importa, decir que no. Educar para decir que no es una de las cosas para mí que son fundamentales. Fundamentales. La presión de grupo es muy fuerte en esas edades de Así la es. adolescencia. Todos quieren pertenecer. Y Ser muchas populares, ser no, pero pertenecer, aunque aceptados. sea ser aceptado por los populares, porque eso es, siempre hay uno que es el más fuerte. Y eso lleva a muchos, y en este caso, él cumplió una pena de 20 años, el que no supo decir que no y salió, Y el cada otro caso una está a historia. punto de salir. Yo le decía a Roosevelt, mira, eres muy joven, con tanto futuro, en tu vida vendrán grandes tentaciones. Tentaciones de muchachas, tentaciones de droga, tentaciones de montarte en un vehículo con Pero ahí tiene a papá y a mando. mamá. Tendrás tantas tentaciones, a veces no estarán tus padres al lado. Y cuando te lleguen esos momentos que son difíciles, porque todos tenemos tentaciones, todos tenemos debilidades, recuerda siempre impregnarte de ese aura de saber decir que no cuando las cosas no son correctas, y eso te va a ayudar en la vida. Así que a Roosevelt, éxito, todas las bendiciones. Yo creo que tenemos una gran estrella en la República Dominicana. Tú has sabido decir que no, me imagino. Muchísimas veces. Porque la política, También he cometido errores por no decir que no cuando he debido de hacer. por ejemplo, Como muchísimas cosas en la vida. uno importante, diaria. uno importante.
uno recordable, memorable, que quizás hubiese cambiado muchas cosas en tu vida si hubieras dicho que no? Por ejemplo, en la fiscalía, yo siento que el debido proceso era medio confuso porque no había el juez de la instrucción, sino que era un juez de instrucción. Y en el caso Orlando Martínez, nosotros debimos apresar a todo el mundo y ordenamos el arresto y lo logramos gracias al trabajo del procurador en ese momento. Pero habían dos personas más que también fueron sometidos por nosotros. Sin embargo, por cuidar el debido proceso, no se hicieron con arresto. Y ese caso tal vez, por no tener arresto, no culminó, porque lamentablemente aquí si no, ese criterio errado de que si no hay presos las cosas no caminan. Y, y si tú me dices, entre comillas se cumplió el debido proceso, pero entre comillas también te puedo decir que tal vez la impunidad era peor y tal vez las cosas debieron ser más fuertes y más duras. Y mira, te lo dice alguien que fue que consiguió la condena de los 30 años, que fue que obtuvo la extradición del autor material, que logró una serie de acciones y un compromiso muy fuerte. En ese caso, te pongo ese, pero yo porque no me acuerdo, fue lo primero que se me ocurrió, pero cientos de casos. Yo creo que todos los seres humanos nos equivocamos muchísimas veces en la vida personal, en la vida profesional, en la vida política. A veces nos pasa en cosas sencillas, en cosas más complejas, y uno tiene que educarse a sí mismo, decir no, 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 no. Vamos a tener algunas preguntas. Hasta en frases, María Cela, hasta responder, hasta responder. A veces uno tiene que quedarse callado. Ahora las aspiraciones políticas. Tras la Ponemos mucha filosofía, pero es bonito. Es bonito. Tras la experiencia del 2024, donde luego de los resultados que se obtuvieron con el candidato que llevó el PLD, que fue Abel Martínez, muchos analistas y politólogos dijeron que era usted la persona ideal para haber sido el candidato en el momento del partido. Inclusive se atribuyó a que no se le jugó claramente. Lo primero que me gustaría saber, ¿cree usted que existió favoritismo institucional para elegir un candidato? Y número dos, ¿por qué volver a aspirar luego de esa experiencia? Mira, yo creo... Espérate, yo le agregaría la del 2019 también. La del 2020, sí. Esa para nosotros fue la más chocante. También. La más chocante, yo creo que para todo el pueblo dominicano, porque era obvio que él había hecho un trabajo que estaba, como decía él, puntero en las encuestas, las elecciones del 20. y que él tenía un pacto de caballero con Danilo Medina, que a la sazón era presidente de la República, en que el que estuviera encima en las encuestas iba a ser el escogido por el partido. Y sin embargo le pasaron con una planadora por encima, con Gonzalo Castillo y todos los recursos del Estado apoyando. Hubo traición de ese pacto de caballeros, hubo una gran decepción. Y luego esto que ella menciona. Son tantas. ¿Cómo volver a confiar? ¿Por qué seguir? ¿Qué se consigue con esto? Mira, yo no saludé a Diana, un abrazo. Diana está ahí. Hola, aquí estamos, sí. Mira, hay algo que para mí es muy importante, no plaguear, no quejarme, no echarle la culpa a nadie. Y luego seguir adelante, no cansarme, no rendirme, no detenerme. Ni ante la traición. Si tú tienes sueños, ante nada, si tú tienes sueños, si tú crees en algo. A mí me pasó algo muy curioso y muy lindo que para mí fue muy estimulante hace 5 minutos aquí en el programa, de alguien que me dice, yo tengo que darle las gracias porque sin cita, sin nada, yo fui y usted resolvió algo muy, muy importante en mi vida y me lo comentó. Y él no se imagina lo que eso significó para mí como retroalimentación. La vida, el sentido de la vida es hacer, es construir, es que los años que van pasando, tú vayas dejando huellas, legados. Yo tengo sueños inconclusos, yo sueño en un país, yo soy apasionado de, por ejemplo, la formación y el capital humano. Tú cuando decías al principio, qué país tan lindo, los dominicanos somos lindos, los dominicanos esto, y yo dentro de mí entra a veces esa sensación de sí, pero tenemos que formarnos más. Hay que educar al pueblo. Tenemos que educar más. Hay que educarlo.
hay Ujú. cosas que son inadmisibles. A mí me pasa algo muy curioso. Yo trabajo mucho con una fundación que se llama Saltadero. Es un sendero educativo medioambiental donde la gente camina y se baña en un río. Y la gente tira mucha basura, mucho, y nosotros vamos y recogemos la basura. Y yo digo que tú sabes quiénes son los peores, los que tienen conciencia. Así es. ¿Tú sabes por qué los que tienen conciencia? Porque los que no tienen conciencia la tiran en el sendero y tú la recoges fácil. Los que tienen algo de conciencia cogen la botella y la meten escondida para que nadie se dé cuenta que eso existió, como si ellos se liberaran a sí mismos de haber hecho algo malo. Y tú te quedas, yo digo, no, yo prefiero los inconscientes porque los conscientes me hacen las cosas peores y es más difícil. Entonces, hay Pero problemas, tantos María años, C. Ahora, tantos años en un partido. Fran, no, Fran, ahí por ahí mismo voy, María Cela, ya sé lo que quieres expresar. Nosotras Y es que estamos. estos procesos además dejan enseñanzas. O sea, ya viviste el proceso del 2019, viviste el proceso del 2024. ¿Qué harías diferente entonces para que el partido no te vuelva a pasar por encima? Uno se hace más fuerte, uno tiene una visión. Yo represento dentro del partido digamos, un sector, una filosofía, una visión. Participamos en la competencia para la presidencia del partido. No ganamos, pero fue un 34% de toda la dirigencia nacional. Y me siento bien porque contra nuestro no solamente fue el liderazgo mayor, sino también todos los demás liderazgos nacionales. Y aún así la visión nuestra obtuvo un 34%. Igual en el proceso pasado. Yo siento que hay esperanza, yo creo que se puede. Hay mucha gente comprometida, hay mucha gente con valores que creen que las cosas pueden cambiar, mejorar, avanzar. Y yo quiero simplemente trabajar con ese entusiasmo y hacerlo con alegría, traer ideas, María Francisco Cela. tiene una habilidad que yo he visto en pocos políticos. Bueno, el político tiene la habilidad de a la pregunta que tú le hagas responder lo que quiera, siempre es así. Pero él tiene una habilidad de darle edulcorar cada una de sus respuestas. Y yo pienso que, claro, eso puede tener mucho que ver con su personalidad, pero también le hemos visto el lado recio, el lado fuerte, de carácter. No sé si es una pose para televisión, Francisco, pero si yo hubiese sido tú y cualquiera de nosotros, hubiese habido algo de A mí dolor. no me gusta abrir heridas. No, espera. No, te gusta dolor, hablar dolor mal tiene de todo. nadie, no te gusta hablar mal de tú. El único es Félix Bautista. Pero No. tampoco hablo mal de él. Bueno, aquí dijiste que no era honesto cuando te lo Bueno, pusimos pero en eso no una es hablar mal de fotografía. él. ¿No? O sea, muchas de las personas que te han rodeado y de las que tú has seguido apoyando, tú sabes que no han sido personas honestas, ni en su... y eso es una de las cosas que más daño le ha hecho al PLD. No es el gobierno per se, porque reconocemos muchas cosas buenas que hizo el PLD. Desde el gobierno de Leonel Fernández hasta el último día de Danilo Medina se hicieron muchas cosas buenas. Sin embargo, reconocemos, y es lo que más duele y resiente, cómo hubo tanta impunidad con la corrupción tan descarada que se ha ido viendo y que cuando se exprime, que a partir de Odebrecht empezó esa gran revolución, seguía saliendo más y más pus, que te hacía pensar cómo es posible que no supieran y cómo es posible que aquellos que viendo todo esto que se hizo durante todos estos años sigan diciendo que apoyan, que son gente seria, que van a seguir hacia adelante con ellos. Gente como tú que siempre ha estado tan orgulloso de ser una persona honesta, hijo de una familia que le dieron buenos valores, de que nadie le puede endilgar actos de corrupción. Y yo te entiendo, y muchas veces me siento como tú. Yo no dedico mi pasión, que me gusta, pero también mi sacrificio a la Ujú. política para que alguien se lleve 2, 3 mil, 5 mil millones de pesos para su casa, sea del PLD o sea de cualquier otro partido. Y eso duele, y duele en dos sentidos. Duele porque lamentablemente todavía República Dominicana vive un clima de impunidad. Lamentablemente no hay sentencias, no hay sanción. Mira lo que está ocurriendo ahora con algunos casos dentro del presente gobierno del PRM, de que se habla de casi 100 mil millones de pesos. Entonces, tú dices, ¿qué nos pasa como sociedad? Y voy entonces a la población. Yo vi algunas encuestas que creo que hizo Participación Ciudadana, donde recientemente decía de un porcentaje enorme de la población
que votaría por el que le diera 1.000, 2.000 pesos. Y por eso tú tienes tantos narcos siendo candidatos o tanta gente que porque tiene dinero es que sale porque simplemente 2 días antes da 2.000 pesos. Y ahí voy al planteamiento inicial, capital humano, educación, formación. La ignorancia nos mata. La ignorancia nos mata en la medida de que un pueblo no se forma, no es crítico. Así es. Esos casos de corrupción que tú haces referencia que duelen, van a seguir porque a la gente casi no le ¿Te importa. sorprendieron? ¿Mm? ¿Te sorprendieron las condenas, las cantaderas, la devolución de los miles de millones? ¿Te sorprendió todo No eso? solo eso, ni siquiera estoy de acuerdo. Pero te pienso- sorprendió, tú sabías que eso estaba pasando No, en algunos casos sí, en en algunos tu casos partido. no. Lo que sí yo te digo es que el sistema de justicia tiene que ser más duro. Yo porque devuelva 2.000 millones, 3.000 millones, no puede ser que yo evada la prisión, aunque Ujú. sean del PLD. Así. Si alguien se equivocó, tiene que ser golpeado seriamente, tiene que ser incautado todos sus bienes, no debe quedarle absolutamente nada, no importa que sea mi amigo, mi hermano, mi familia, quien sea. Esas son las reglas de juego, esas son las reglas de juego. Y sí, hay mucha corrupción en este gobierno y sí hubo corrupción en el nuestro. Y sí, lo más importante es que el sistema de justicia pueda caminar. Aquí hay muchas colindancias, les decía yo a un amigo en la mañana que está trabajando con la reforma del Código Procesal Penal, que personalmente lo que he visto, todavía tengo mis dudas, y es que aquí hay muchas colindancias y aquí nada pasa y aquí todo se le pasa un pañito y eso es simplemente el mayor estímulo a esos casos. Vuelvo y te reitero, soy presidente de la República y yo trabajaría en formar mucho, capital humano, formar, la mayor inversión, no es económica, es en energía, en tiempo, Primero tienes que ser candidato del PLD. también. Pero si no, Eso es yo, lo que vemos. pero Eso es si lo que no vemos estoy complicado. aquí llevando una idea y mucha gente la coge y muchos políticos también y ya con eso yo voy ganando. Así es. No estoy hablando aquí de tal vez otras cosas banales Así o es. de chismes, sino estoy hablando de cómo hacer una República Dominicana nueva y lo estoy diciendo que es con sacrificio, no es siendo yo Santi Claus o siendo el gracioso diciendo te voy a dar dinero, te voy a repartir Sí. esto, te voy a dar... Sino, no, mira, Sí. luchemos y yo creo que lo logramos. Ahí se ha hablado Ay, siempre de que el país, hola, de que el PLD, Yo pese no a puedo todo venir a lo que este programa pasó, porque yo me río aquí. sí, ahí se está con una Eso sonrisa no tiene nada fina, de malo. de que dentro del PLD hay grandes cerebros, personas muy preparadas, y especialmente unos jóvenes con muchas Ay, condiciones. sí. Pero también se habla de que internamente no se le dan las oportunidades necesarias a esos jóvenes, que en un momento se pensó serán los nuevos rostros en el partido para cambiar la imagen, para unificar, y que no se le ha dado el chance hacia afuera, es lo que se comenta. ¿Qué piensa de esa parte? Y de no ser usted el candidato, porque puede pasar, ¿verdad? Es un trayecto largo todavía. ¿Apoyaría a uno de estos jóvenes con una candidatura? Mira, qué lindo que tú dices eso. Yo lo he dicho en la reunión a lo interno y por eso me atrevo a decirlo aquí. El PLD tiene que concentrarse a nivel nacional ahora mismo, a ir buscando a los jóvenes con mayor potencialidad e irlo preparando para las elecciones que Pero vienen ya hay congresionales. preparado Juan Ariel Jiménez, Sí, por sí, ejemplo. pero ya eso a nivel presidencial. Pero Juan Ariel es una Jiménez, por estrella. ejemplo. Lástima que por cuestiones de compromiso, Juan Ariel para nosotros es un orgullo. Por compromisos universitarios no va a poder presentarse. Al menos hasta ahora, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, ya es una Yo decisión no sé muy si es de él. por compromisos universitarios. Tú Solamente. sabes que él tiene el compromiso, un contrato, Sí, pero no. pero es una gente que vale, pero el secretario general nuestro ha hecho un papel Sí, es un lindo, muchacho joven excelente. también. Dentro del comité político nosotros tenemos jóvenes como Richard Medina, por ejemplo, que es Sí, director de la Caja de buenazo. Economía de INTEC. Ha estado aquí muchas Y veces. así en muchos Si dejaran cuadros. que esos Aquí, por jóvenes ejemplo, nosotros avanzaran. tenemos uno que es mi candidato a alcalde por el Distrito Nacional, Jorge Félix Pacheco. Tráiganlo un día. Jorge tiene un carisma, Ojalá- una visión del municipio. ojalá, Francisco. Y son jóvenes con grandes valores. Ojalá que los dejen avanzar, ojalá que los viejos robles no sigan en sus 13, porque incluso nosotros pensamos que después de todos los escándalos que rodearon al expresidente Danilo Medina, él se iba a echar a un lado en la dirigencia del partido para dejar que nuevas caras asumieran. Pero claro, esas nuevas caras vienen con nuevas maneras de hacer las De cosas. nada vale ser joven y actuar con prácticas Exacto, antiguas. y quizá Pero el eso es PLD, lo que no- mira, el PLD está vivo, el PLD está luchando, el PLD En tercera posición. aspira a ser nuevamente el partido de mayor gloria como lo fue En en su tercera momento. posición No, le vamos a falta un ver, tiempo. vamos a ver, el tripartidismo es muy complejo.
Fíjate lo que pasó Complejo, sí. en Bolivia. Es tan complejo que en Sí. Bolivia el partido que tenía Se la fue para mayoría atrás. quedó en quinto lugar. El gobierno tiene muchos retos, tiene 2 o 3 meses un proceso a la defensiva, No la tiene fácil. no la tiene Sí. fácil, Este país complicándose es de difícil cada de gobernar. día más. Cometió un error muy grande para mí, 2 grandes errores, que es que la inversión la desarrolló más en repartir dinero. Por eso a los estudiantes le daban 2.000 pesos cuando empezaba el año, en diciembre le daban 2.000 pesos. Comenzaron a repartir dinero en vez de invertir en obras que generen retorno y riqueza. Yo creo que eso le está cobrando ahora al gobierno. Y el segundo gran problema fue el tema eléctrico. 2.000 millones de dólares, son 120.000 millones de pesos en subsidio, votando. Cuando, por ejemplo, la inversión en obras públicas nominal, no es lo que ejecutan, tal vez anda en los 200.000 y pico de millones. Es decir, que nosotros en el subsidio eléctrico gastamos más que todo lo que se gasta en salud pública. El país requiere visiones diferentes. Invertir en capital humano e invertir en obras de infraestructura que den riqueza, que traigan retorno. Ese es mi planteamiento. Gracias, Francisco, por haber estado con Gracias a nosotros. ustedes. Gracias por Pero yo no puedo dejar de preguntarle algo, María Pero bueno, Cela. pero nada más. Antes de que nada se- más antes de que se 10 vaya, segundos porque- para responder, porque nos corta. Sí, bueno, porque hace un poco tiempo el país te vio en un documental de Netflix, el I documental see de her cocaine. sobre la historia de los 2 pilotos franceses que fueron condenados a 20 años en República Dominicana por el tráfico de 700 kilos de cocaína. Ese es uno de los casos que en términos profesionales más satisfacción, porque ahí nos salió lo que fue la crisis en Egipto. Algún día lo contaré. Pero sí gocé el documental, a veces me paraba la gente y me decía, ¿usted es el del documental y de la Cuando película de fuera de Netflix?". aquí. Sí, no, aquí en varios sitios. porque fuera no de fue ahí. aquí. No, fuera ¿No de te ha aquí me pasado? llamaron de Francia unos dominicanos que me dijeron que en un sitio donde estaban solamente estaban hablando del Air documental. cocaine. Pero yo lo gocé, fue bonito y en términos profesionales, República Dominicana quedó bien parado. Gracias. Ahora sí. Mi aprecio a la embajadora Bonetti que hizo Ay, un sí. gran trabajo y a todos los que aquí participaron. Lo que sí no podíamos creer es cómo esa gente se fugaron. Qué fácil. No, qué locura. Pero no es tan Gracias. difícil, ¿no? El que ¿Eh? está suelto, No, el que cualquier está suelto se lancha puede ir en cualquier puede ir momento. en cualquier momento. Gracias, Nada difícil. Francisco. Señores, abrazo, bendiciones. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a empezar a disfrutar de su música. Roosevelt con nosotros. Ya regresamos.